Hola, buenas. Mi nombre es José Manuel de la Fuente y soy enfermero y profesor de la Escuela Universitaria Salud Infirmorum. Hoy vamos a hablar sobre coordinación sanitaria. Vamos a ver qué pasa cuando llamáis por un problema sanitario a números como 061 o 112. Para ello, hoy tenemos aquí al doctor Orestes Rodríguez Aguado. Hola, Orestes. ¿Qué tal? Buenos días y como me imagino que esto es una grabación, pues habrá que decir también buenas tardes y buenas noches en función de la hora en la que se vea. Como en el show de Truman. Esto de Truman, efectivamente. Bueno, Orestes, me gustaría que te presentaras y nos dijeras quién eres y qué haces, cuál es tu labor. Bueno, mira, yo, como tú y yo nos conocemos ya de hace bastante tiempo, pero claro, los alumnos no tienen por qué saber quién soy yo. Yo soy enfermero y soy médico, soy doctor en medicina y además actualmente me dedico a labores de práctica asistencial en la calle, en los equipos terrestres, muy esporádicamente en los equipos aéreos, y también hago labores de gestión de regulación en el Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias que el Servicio Provincial 061 tiene en Cádiz. Bueno, pues por eso te invito, por esa parte de tu trabajo, por la parte de coordinación, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a lo que quiero explicar o lo que queremos hablar sobre hoy, sobre el tema de qué pasa cuando entra una llamada a centros de coordinación como 061. Pero bueno, vamos a empezar desde la base, ¿vale? Te voy a hacer la primera pregunta, que es la base de todo ello. ¿Qué es la coordinación sanitaria, Orestes? Mira, cuando me hablaste de que teníamos que yo debía hablar para alumnos de pregrado de lo que es coordinación sanitaria, pues lo primero que hice fue irme al diccionario de la RAE, ¿no? Y de todas las acepciones que tienen tanto coordinar como coordinación, la que más me gusta en coordinar es, y la leo literalmente, es dirigir y concertar varios elementos. Ujú. Porque tú has citado 112 y has citado 061. Hay muchos centros de coordinación, algunos privados, ¿no? Sí, sí. Todo eso, en el aspecto sanitario, los que terminamos decidiendo qué se hace o qué se envía, salvo que no lo puedan resolver ellos, somos nosotros. Ajá. Y básicamente lo que decidimos es qué hacer con una persona que tiene un problema sanitario. Vale, perfecto. O sea que explícame entonces a grandes rasgos cuáles son los pilares de funcionamiento de esta coordinación sanitaria. Pues es un sistema que se mueve en una sala cuya ubicación física está en Puerto Real, enfrente en el recinto hospitalario del Hospital Clínico Universitario de Puerto Real, en la primera planta, con un gran ventanal. Ese es el espacio físico. Ujú. Un soporte técnico, que son las líneas telefónicas y el soporte informático, el hardware y el software correspondiente, y donde básicamente pues, se establece un circuito de entrada y de salida. El circuito de entrada es una llamada telefónica, hay una gestión de esa llamada y posteriormente hay una salida con el resultado de la integración de la información para decidir qué se tiene que enviar y qué solución se le da al usuario. Si tú quieres, puedo explicar un poco más desde el punto de vista de que esa llamada Ujú. puede entrar por línea 061, puede entrar por línea 112, puede entrar por línea de Salud Responde, puede entrar por línea de alguno de los centros de coordinación que algunas empresas privadas, se me ocurre ahora, creo que Securitas tiene alguna, creo Ujú. que Cruz Roja creo que tiene también otra. Bueno, pues todas esas, y eso sin contar con las grandes aseguradoras tipo Asisa, tipo Adeslas, que tienen sus propios centros reguladores nacionales. Pero claro, la cobertura de ellos desde el punto de vista asistencial, es decir, desde el punto de vista directo, pues es en las provincias pequeñas o no tan desarrolladas como las grandes provincias, los recursos asistenciales son más limitados, ¿no? Y nos tienen que solicitar a nosotros ayuda. Y nosotros ya, en función de la tipificación, pues decidimos en función de la tipificación, que eso pasa para cualquier tipo de usuario,
se envía un recurso adecuado o se dan consejos. Ajá. O sea que en los centros de coordinación, una vez se recibe una llamada y se analiza, lo que se hace es mandar recursos o dar consejos sanitarios, ¿no? A Fíjate, grandes rasgos. pues sí, lo has resumido muy bien. Fíjate que has dicho un verbo ahí que me gusta mucho y que probablemente en este tiempo de pandemia debería de haber sido, o debería hacerse, y supongo que se hace, ¿no?, a otros niveles, que es analizar, ¿no? En realidad nosotros somos un centro de integración de información, de Ujú. recepción de información y de elaboración de un producto que es la decisión de la decisión que se tiene que tomar. Ajá. Por Vale. tanto, análisis y decisión. Ajá, perfecto. Bueno, entonces, hablando de esto, ¿solo existe un solo tipo de sistema de gestión o existen más tipos de sistemas de gestión? ¿Cómo funciona? Pues eso, como todo en la vida, pues todo depende de los medios que tengas, ¿no? Los sistemas de gestión, si tú eres una provincia, estoy hablando de como ámbito territorial, ¿eh? Por ejemplo, Ujú. unas comunidades autónomas más extensas en tamaño que pueda ser Andalucía, como puede ser Castilla y León, pues hay un único centro regulador. Tienen 8 Ajá. provincias, me parece, bueno, 8 provincias, no, 6, me parece, de memoria, y tienen un único centro regulador, un único centro coordinado. Pero claro, también es verdad que la población global que ellos tienen pues son 2 millones y pico de personas, no llegan a 3. Ah, Nosotros somos casi 9 millones de habitantes en la comunidad autónoma andaluza. Eso hace que se ha optado por un sistema de distribución de centros coordinadores provincial, con algunos matices. Ahora mismo, territorialmente, está dividido en dos áreas, que es oriental y occidental, que trabajan cooperativamente y que incrementan las posibilidades de gestión. ¿Por qué te hago esta pequeña introducción? Porque no es igual que como hace 4 años, que el ámbito territorial era la provincia, entonces tú te arreglabas desde el punto de vista de esa primera fase del análisis con los recursos que tú tenías en esa provincia. Recursos de análisis, es decir, el centro coordinador. Ahora no. Ahora, por ejemplo, una demanda en Cádiz se puede gestionar en Córdoba con un coordinador en Córdoba y con una operadora de Huelva o con un operador de Huelva, ¿no? ajá. Bien, esa es la parte de gestión del análisis. No perdamos de vista dónde estamos llegando, ¿no? Que hemos insistido mucho en el tema del análisis y en el tema de la decisión. Vámonos ahora a la decisión. En la decisión, que es lo que tú me preguntabas, cómo se gestiona la demanda, en el tema de la gestión depende de los recursos que tengas. Básicamente hay 3. Hay un sistema de despacho, cuentas con un montón de recursos, con lo cual puedes distribuir y dar mucho juego. Tienes un sistema de coordinación médica puro y duro, donde el médico es el último decisor del recurso que vas a enviar, porque hay pocos recursos y hay que Ajá. hacer un filtrado masivo. Y luego hay un sistema mixto, que es el que tenemos más o menos en Andalucía, donde hay una gestión automática inicial por parte del operador que recibe la llamada a través de un sistema informático, de un sistema de preguntas cerradas, donde en función de eso se va encauzando para mandar una cosa u otra. Y cuando hay dudas, se pasa, te hablo desde el punto de vista de la asignación del recurso, se pasa la demanda directamente al coordinador para que el coordinador tome la última decisión. Este es un sistema mixto, donde dispones de recursos, pero no tantos como para enviar cualquier cosa en cualquier momento. ¿Qué matiz tiene esto? Que cuando el sistema informático en este sistema mixto ya ha enviado el recurso, a pesar de todo, el operador te manda un requerimiento, te hace una llamada interna para decirte: he enviado esto a este sitio en esta demanda, por si consideramos pertinentes los médicos coordinadores y eventualmente el enfermero coordinador, si existe en esa sala, que no siempre existe, cambiar el recurso y para aumentarlo de nivel de complejidad o disminuirlo de nivel de complejidad. Ajá. Te voy a hacer 3 preguntas para que las contestes todas seguidas, ¿vale? Una de ellas es qué personal
forma parte de la sala de coordinación. La otra, porque viene al caso porque estás hablando de demandas y de recursos y quiero que expliques qué es una demanda y qué es un recurso, ¿vale? Para centrar el tema. Esas son las tres preguntas, ¿no? Sí. Entiendo. Bien. La primera, que es la demanda es el elemento que se genera cuando alguien llama por teléfono y hay que crear un documento, en este caso informático, telemático, en el ordenador de gestión, donde se rellenan una serie de datos básicos del paciente, donde está, cómo se llama, toda la información que puedas administrativa, que es muy rápido, ¿eh? La gente se agobia mucho, pero es muy rápido, y donde se le pregunta qué pasa, porque claro, no es lo mismo que tenga un incendio en su casa sin víctimas, que está en la calle, que lo que hay que enviar son bomberos, en cuyo caso tú solo derivas la información a 112 para que ellos activen el recurso adecuado, o por el contrario el problema sea médico. ¿De acuerdo? Eso es la demanda. La demanda es lo que solicita el paciente o la persona. Y luego el recurso es lo que enviamos. Y eso puede ser una UBI móvil, un equipo. No me gusta a mí el tema de UBI móvil porque confunde los conceptos. Una unidad médica, una unidad móvil de emergencias, que puede ser a su vez con soporte médico o con soporte enfermero. Ahora hablaremos un poco de ese tema. Una ambulancia de la red de transporte urgente, ¿no? Que lo que hace es coger al paciente y trasladarlo. Se deriva a su médico de cabecera o a su enfermero de enlace o al enfermero de curas, porque lo que haya que hacer es una cura, o por el contrario, o sea, un catarro, una amigdalitis pultácea, que lo que requiere son antibióticos, por ejemplo, en función de la información que nos ha dado. Y luego consejos sanitarios, porque resulta que son, me vas a permitir la broma, a las 3 de la mañana y el niño con 3 años ha debutado con un fiebrón de 39 de fiebre, viernes previo a fin de semana, a Puente de la Constitución, donde no encuentras, puedes mandar al paciente, que lo haces, al médico de urgencias, pero no es fácil conseguir cita con el pediatra y de entrada le tienes que dar consejos para cuánta cantidad de Dalsi o de Apiretal, ibuprofeno o paracetamol tienes que darle, ¿no? Que también Claro. Hay otras demandas, ¿eh? Hay otro tipo de demanda también que podemos comentarla si quieren más adelante. Vale. Y la pregunta otra es que ¿quiénes forman parte de una sala de coordinación? El Bien, a personal. eso. En las salas se han ido aumentando los recursos, afortunadamente, porque las demandas también han aumentado, ¿eh? Básicamente, el conjunto, la estructura base, que no siempre ha sido no siempre lo suficientemente reconocida, son los gestores de operaciones, que son los receptores de las llamadas, los que están a porta gallola, si aplicamos terminología taurina, recibiendo las llamadas. En un segundo nivel por detrás, los médicos coordinadores, que son los que reciben la información del gestor para tomar las decisiones últimas. Y últimamente, de unos años para esta parte, empezó el proyecto. En otras zonas ya estaba bastante más extendido. Pues en la comunidad autónoma andaluza, estructuralmente, Sevilla y Málaga parece que tienen los enfermeros de coordinación que se encargan de un tipo de demandas con unas prioridades. Ahora hablamos del concepto de prioridad determinado, y últimamente se han ampliado en las distintas áreas rotatoriamente por las distintas provincias para reforzar, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y que tienen un labor muy importante, probablemente no tanto desde el punto de vista de la urgencia, sino desde un punto de vista más asistencial en la nueva cartera de clientes, de pacientes que vamos a tener en este país y que ya estamos teniendo como consecuencia de dos conceptos que nada tienen que ver con la urgencia, al menos desde ¿cómo te diría yo? Al menos desde lo que tradicionalmente se ha hecho en urgencias, como son los pluripatológicos y polimedicados y los crónicos. Ajá. Vale, vale. Y hemos hablado de la demanda y es el pilar de la coordinación, porque como has dicho, es la llamada en sí,
que se gestiona y se le denomina demanda, ¿no? ¿Cómo clasificáis las demandas? Pues mira, necesito una chuleta porque no me la sé todas de memoria y la tengo aquí en el ordenador complementario que tengo, ¿no? Bueno, tipos de demanda tenemos asistenciales, son las más típicas, ¿eh? Son las que solicitan una asistencia porque tienen un problema médico. Las de transporte, muy importantes Ujú. porque están íntimamente vinculadas, por una parte, a llevar al paciente a un centro sanitario y por otra, por llevar a un paciente a un centro sanitario útil, Ajá. que es el siguiente paso. Las emergencias colectivas, 9, casi un año de pandemia, emergencia colectiva, no se catalogan, este tema de pandemia no se ha catalogado como emergencia colectiva porque, entre otras razones, estamos hablando que no es un cuadro, no es un problema confinado, sino que es un problema global, en cuyo caso no puedes hacer una, al menos en el sentido estricto, no puedes hacer una limitación del accidente como cuando hay un autobús con 50 Claro. pasajeros que estrella, o un tren, o un avión, o un atentado terrorista, lo que sea. Consultas médicas de las que ya hemos hablado, de todo tipo, desde si me pongo el Sintrón porque pasado mañana me voy a quitar una muela, a ver qué cantidad de paracetamol debo utilizar o cuál es la tipología, por ejemplo, cuál es qué tengo que hacer si he tenido un problema de conducta de riesgo, lo que son dispositivos de riesgo previsible. En Andalucía clásicamente son dos, como los que están más tipificados, como son específicos que organizamos nosotros como empresas públicas de emergencias sanitarias, que son el dispositivo de la Virgen de la Romería de la Virgen de la Cabeza y el dispositivo del Virgen del Rocío. Luego ya carnavales, Semanas Santas y demás son dispositivos de riesgo previsible, pero normalmente tienen un manejo más a nivel de autoridades municipales y demás, y entonces no es tanto la participación nuestra porque no intervienen varias provincias, sino que son focos en cada una de las ciudades, ¿no? Demandas importantísimas, importantísimas que no se le da importancia, que es un pestiño rellenarlo, que son las epidemiológicas, Ujú. intoxicaciones en bodas, eh, yo qué sé, un problema porque tengas que ir a hacer un dispositivo tengas que atender una serie de pacientes en una plantación donde se han utilizado insecticidas, pues por ejemplo genera una demanda epidemiológica. Las catástrofes, ya hemos hablado de ellas, ¿no? Un tsunami, los terremotos, llevan 180 terremotos en Granada, ¿Verdad? fíjate la que se puede organizar allí, ¿no? Demandas de simulación, de entrenamiento para nuevos trabajadores para que vean cómo se van organizando. Informativas, se informa que está cerrado el hospital, la unidad de radiología intervencionista de tal sitio porque se está haciendo el mantenimiento del equipo, por ejemplo, ¿no? Ujú. Demandas de inoperatividad. En este momento de COVID, pues si tú trasladas a un paciente COVID intubado donde se pueden generar aerosoles o tienes confirmación de que es COVID o tienes alta sospecha clínica que es COVID, tienes que poner inoperativa la unidad. ¿Por qué? Porque tienes que desinfectarla, limpiarla, desinfectarla y eso requiere un tiempo. Hemos hablado de simulación y luego demandas erróneas porque se ha pensado que era una llamada telefónica y es una broma, o por el contrario ha habido un fallo informático que a veces hay cruces de líneas y que se produce. En total tenemos 6 y 6, 12, 3, 11. 11. Veo que tenéis bastantes tipos de demanda. Y Y dentro de las asistenciales, si me permites terminar esto, sí, pues claro. son 58 opciones, que son muchas. Te puedo decir algunas: abuso de tóxicos, sospechas de parada cardiorrespiratoria, malos tratos, exitus. No es lo mismo una parada cardiorrespiratoria que un exitus. Heridas y hemorragia, otros motivos de valoración difícil, palpitaciones, arritmias, hiperglucemia, hipoglucemia, dolores cervicales, torácicos, en fin, los que tú quieras. O sea, Y así, casi, de todo se subdivide. Es un árbol que se va distribuyendo. ajá, casi me has contestado ya a la siguiente pregunta que te voy a hacer, pero bueno, aún así te la voy a hacer, porque te digo que qué tipo de demanda nos encontramos en un centro de coordinación. Realmente, tanto la clasificación como el tipo estamos hablando conjuntamente, pero bueno, si puedes especificarlo un poquito para... Sí, que- básicamente ya te he contestado parte de la pregunta, pero la puedo extender todavía más. Por ejemplo, hemos hablado de las demandas asistenciales, 58 subtipos y subtipos. Luego tenemos demandas de transporte que pueden ser urgentes, puntuales, programados, de trasplantes, pacientes críticos, inespecíficos. Por ejemplo, se genera
una posibilidad de trasplante hepático en Córdoba de un paciente que está en Cádiz, nos llaman a nosotros y tenemos concertado cómo llevar al paciente, tanto si está en estado grave como si no está en estado grave. Porque claro, aquí el problema está en conseguir que llegue a Córdoba en un tiempo determinado, porque estamos hablando de acortar plazos y demás, ¿vale? Por ejemplo. En las emergencias colectivas, pues tienes amenazas de bomba, atentados, derrumbamientos, fenómenos meteorológicos, incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, pánico en aglomeraciones, accidentes ferroviarios, aéreos, embarcaciones, químicos o biológicos, accidentes de autobús inespecíficos. Vale, vale. De consulta Podemos... médica, si quieres te sigo diciendo No, todo. no es necesario, no es necesario, porque entonces vamos a extendernos mucho. Es interesante eso, pero fíjate, vamos a centrarnos en dos tipos principalmente, ¿vale? Que es la que podemos más o menos tener de forma más normal, ¿no? Y quiero que me expliques en relación con las demandas asistenciales y las de transporte principalmente, cómo priorizáis, ¿no? Porque veo que tenéis muchos tipos tanto de clasificación de demanda como tipos de demanda, y supongo que os enterrán muchas llamadas al cabo del día y tendréis que priorizar cuál es la más importante porque, como has dicho tú, los recursos son limitados. A ver si me puedes hablar un poco de la priorización en relación con las demandas asistenciales y las demandas de transporte. Mira, nosotros, yo llevo casi 20 años ya en esta agencia, en la empresa pública de emergencias sanitarias, y yo empecé a coordinar prácticamente al mes de entrar a trabajar. ¿Eh? Claro, lógicamente a mí me llamaba la atención muchísimas cosas, ¿no? Me llamaba la atención cómo era posible que todo el mundo, que hubiese ese nivel, esa cantidad de epilépticos que había en la provincia de Cádiz, ¿no? Luego entendí que confundimos el concepto de convulsiones, ¿no? Ah, Convulsiones es una cosa que no necesariamente es así, ¿no? Bueno, pues eso, por ejemplo, yo tardé un par de meses en darme cuenta de lo que me estaba diciendo los pacientes, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque hay que categorizarlo. Categorizarlo. Ha habido mucha polémica ahora con la pandemia con respecto a si cuando se escogían, si se llevaban al hospital a determinado perfil de pacientes por edad, por viabilidad y demás, si se hacía un triaje. Creo, de hecho, que tienes un seminario específico de triaje que te lo va a dar un amigo común, ¿no? Y él lo explicará mucho mejor que nosotros, pero que yo. Pero en realidad lo que sí te puedo decir es que las demandas tienen que ser priorizadas, tienen que ser etiquetadas, tienen que ser triadas. Y ajá. es el primer paso en la entrada al sistema. ¿Por qué? Pues porque si no estaríamos hablando de un sistema de despacho puro de los que hemos hablado antes. Nos entra una demanda, mandamos un recurso automáticamente, porque nos sobran recursos por todas partes. ¿De Ujú. acuerdo? Cuando yo empecé en esto, el sistema de triaje de categorización establecía 4 categorías y ahora hay 5, ¿vale? Ajá. Están asociadas por colores para que te llame la atención, pero básicamente van del 1 al 4 hace unos tiempos y ahora del 1 al 5. Donde el más cercano al 1 es el más grave y el más lejano al 1 es el menos grave. Tan sencillo como eso. ¿Y en qué se basa? Pues en función de la información que te dice el paciente. Y tienes que tener en cuenta una cosa, esto entraríamos casi en lo que es filosofía de la ciencia, ¿no? Y en la elaboración de un diagnóstico, ya sea médico o enfermero, porque el procedimiento de elaboración de ambos tipos de decisiones finales son procesos intelectuales que implican una integración de lo que has aprendido estudiando, de lo que has aprendido con tu propia experiencia y de lo que sociológicamente tú conoces con respecto a lo que es la sociedad. Por ejemplo, el que te acabo de poner de las convulsiones, ¿no? Ujú. No era posible que me entrase a mí, médico recién entrado en aquella época en el 061, me entrasen todas las convulsiones, pues no de Cádiz, sino yo creía que era de toda España. Joder, qué nivel de epilépticos tenemos, ¿no? Bien, Eso, eso eso es aprende. como muchas veces el léxico, ¿no? Porque es como decir que tengo una fatiga. Depende del sitio donde esté, una fatiga es una cosa u otra. Efectivamente, a eso iba precisamente, ¿no? Entonces, en el tema de las convulsiones, pues pueden ser temblores. Pero claro, es que no es lo mismo tratar un temblor ni requiere un tipo de asistencia a la que requiere una convulsión activa, ¿no? Bueno, pues con todo eso elaboras un producto y tú decides lo que envías. O al menos ese es el procedimiento.
Es una integración de la información para la elaboración de un producto y para decir, y fíjate que esto ya lo he utilizado varias veces a lo largo de esta entrevista, ¿no? Obtención de información, elaboración del producto, decisión final. Bien, pues eso es lo que hacemos en la sala de coordinación, básicamente, en cuanto a las demandas asistenciales. Y en base a eso, pues en las más importantes enviamos equipos móviles de emergencia, mal llamadas UBIs móviles, y en las más leves intentamos derivar, o lo resolvemos nosotros mediante consejo sanitario, o lo derivamos al médico de cabecera, al enfermero, a lo que sea. Proceso parecido hacen los enfermeros con el tema de diagnósticos enfermeros y con la etiquetación de las prioridades que ellos manejan, que son normalmente las 3 y las 4. ¿De acuerdo? Si quieres, eso lo comentamos un poco más adelante. Vale. Y finalmente, por ejemplo, en la de transporte, pues exactamente se hace lo mismo, pero se sigue una escala, que hay un artículo que está publicado en Emergencias, que ellos lo llaman de otra manera, y a mí me confundí un poco al principio. Son las escalas de riesgo. Nosotros lo llamamos Risk Score, y ellos por ejemplo, el artículo lo firmaban unos ponentes del SUMA 112 y lo hablan como una escala de riesgo para transporte medicalizado, básicamente. Establecen lo importante, no sé si se está haciendo porque no hago auditorías de historias clínicas a posteriori, pero teóricamente la elaboración del Risk Score, voy a hacer un inciso. Fíjate que yo estoy hablando mucho de obtención de información y elaboración de la información. Si tú quieres un poco al final del examen, iba a decir. No, hombre, yo no te examino, por Dios. Al final de la entrevista, si quieres, hablamos un poco de estos dos conceptos que a mí me interesan mucho y creo que es la esencia de la coordinación. ¿De acuerdo? Lo digo porque con respecto al Risk Score, nosotros hacemos, los médicos hacemos un Risk Score previo desde sala, y el médico que va a hacer el transporte debe hacer un Risk Score allí. Eso daría muchísima información. Lo que pasa es que daría muchísima información que a lo mejor no es información conveniente. Porque los sistemas de regulación, los sistemas de coordinación, tienen ciertas diferencias y tienen diferente poder según dónde estén. Te pongo un ejemplo. Sí, por favor. El sistema de emergencias médicas catalán, en un curso que hice yo hace un par de años o 3 o 4, sobre transporte pediátrico en Barcelona, en el Valle de Hebrón, coincidí con un compañero médico del sistema de emergencias médicas. Ellos, por ejemplo, en la sala, saben la disponibilidad de camas UCI en las áreas territoriales, de tal manera que pueden derivar a un paciente a un sitio u otro. Nosotros esa información a priori no contamos con ella. Y territorialmente tenemos una adscripción por hospitales de referencia. Pero es que el hospital de referencia puede ser hospital de referencia por ámbito geográfico o puede ser un hospital de referencia de carácter funcional porque tenga una unidad que no se especifica en otros sitios. ¿Comprendes? A veces, si nosotros dispusiésemos de esa información probablemente y tuviésemos capacidad para gestionarla, probablemente sería mucho más fácil y ahorraríamos mucho tiempo y muchos recursos derivando a un sitio u otro. ¿De acuerdo? Ya. Lo podemos hacer en algunas cositas, ¿eh? Podemos pactar. Si una sala de hemodinámica en un código infarto, que territorialmente es la que depende a la que está escrito el paciente, está ocupada, podemos intentar derivarla a otro sitio. Y en el código ICTUS pasa igual. La unidad de referencia de radiología intervencionista es Cádiz. Si hablamos con el neurólogo y lo acepta, podemos llevarlo allí. Es importante. Son saltos cualitativos muy, 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 muy importantes. ¿De acuerdo? Pero sigo, si quieres, ahora con el transporte secundario. Estábamos en la escala de riesgo, que es la que en teoría determina, la escala de riesgo es la que determina qué tipo de transporte secundario vas a utilizar. ¿De acuerdo? Y maneja 10 parámetros que son hemodinámico, necesidad de monitorización, presencia de arritmias, presencia de marcapasos transitorios, vías venosas, respiración en cuanto a parámetros ventilatorios, vía aérea, escala de Glasgow, apoyo ventilatorio y farmacología que lleva. Todo eso genera una puntuación. Esa puntuación
puede ser menor estrictamente de 2, en cuyo caso lo que requiere es una ambulancia convencional de la red de transporte urgente, teóricamente, que no es fácil. No es fácil porque no existe para el transporte secundario. Hay ahí una cosa muy rara, que no sé si está ahora bien establecida, que son las ambulancias específicas de transporte que tienen los propios hospitales. Pero eso es algo que nunca queda claro. Es una entelequia que se mueve ahí, que no es fácil de mover, en fin, tiene sus conques, ¿sabes? Luego, entre 3 y 6 puntos están las unidades de soporte vital enfermero. Es un parecido al ECA. Hablaremos ahora, si quieres, del ECA, pero no es un ECA. No es un ECA. Y por encima de 7 puntos que requiere, evidentemente, un transporte medicalizado. Transporte medicalizado con médico in situ. Esto tiene ciertas salvedades. Por ejemplo, los pediátricos prácticamente exentos de transporte secundario enfermero, siempre con transporte medicalizado. Y luego, en determinadas situaciones, el transporte enfermero, te hablo de la provincia de Cádiz, ¿eh? Sí. El transporte enfermero, pues es verdad que tiene la posibilidad de movilizar un médico de presencia física una vez que están ocupadas las unidades de transporte secundario. Son dos, una en Bahía y otro en Campo de Gibraltar, y la de soporte enfermero está en Bahía. Bahía de Cádiz, ¿entiendes? ¿No? Entiendo. De Cádiz, si no Bahía de Algeciras, efectivamente, Bahía de Cádiz, pues se movilizan al soporte, al médico que está localizado. Ajá. Voy a seguir hablando de las demandas asistenciales puras y duras. Eh, ¿Cómo las triáis? ¿Cómo hacéis ese triaje? Pues nosotros tenemos un sistema que hay muchos, como tú muy bien sabes, hay muchos, y hablaréis, supongo, en la entrevista, en el seminario que vas a hacer con Javier, supongo que hablarás de esos temas. Sistemas de triaje hay muchos, muchísimos. ¿Eh? Básicamente, situaciones convencionales y situaciones no convencionales. ¿De acuerdo? Situaciones convencionales, pues donde no tienes un peligro inminente que todavía siga pudiendo poner en riesgo al equipo que tría. Y situaciones no convencionales, donde el equipo que tría o el equipo que asiste, pues puede resultar dañado por la amenaza química, por la amenaza biológica, por la amenaza nuclear, por la amenaza radiológica, por la posibilidad de una réplica de un terremoto, por la posibilidad de rayos y truenos y centellas, por la posibilidad de un atentado terrorista, de un agresor, lo que quieras, ¿entiendes? Entonces hay muchos sistemas para clasificar. Así a bote pronto se me ocurre el sistema español de triaje, el de Manchester, el STAR, el SHORT, los índices de severidad de emergencia. Nosotros manejamos algunos para hacer un triaje, pero un triaje fundamentalmente clínico en un solo paciente, el Trauma Score, por ejemplo, o el Glasgow Score, que no es un sistema de triaje convencional, pero que tú estás dando una puntuación clínica al paciente para decidir si lo llevas a un sitio o lo llevas a otro, si le haces una cosa o le haces a otro. En definitiva, el procedimiento es el mismo, ¿no? Tenemos el canadiense, el australiano, tenemos varios sistemas. ¿Cuál es el que manejamos nosotros actualmente en sala? Ten en cuenta que nosotros en sala tenemos, y eso cuando se ve fundamentalmente cuando se dan cursos o cuando se hacen prácticas de incidentes con múltiples víctimas, ¿no? El triaje es un procedimiento que tiene dos características básicas. La primera, que es dinámico y por tanto continuo, y lo segundo, que se va a hacer por varios tipos de profesionales según el nivel de complejidad que se va llegando. Por ejemplo, si estás en un incidente con múltiples víctimas, el primer triaje lo va a hacer los rescatadores y o interventores desde el punto de vista del control de la amenaza. Un segundo triaje que lo va a hacer a porta gallola ya en zona templada fría, que va a ser el enfermero, y el triaje clínico definitivo, que es el que se hace en el puesto sanitario avanzado, donde se decide, básicamente se decide dos cosas. No se decide dos cosas, se deciden más. Pero las que interesan fundamentalmente es si se va a proceder a una estabilización previa o se va a proceder a una evacuación rápida, porque estamos hablando del tipo que tiene 20 minutos. Pasémoslo a la sala de coordinación. Pues la primera entrada que se hace es lo que te he dicho, la gestora recibe la información. ¿Cómo recibe la
información tiene que empezar a etiquetar. Ya está haciendo un primer triaje. En función de lo que digan, le hacen una cosa u otra, porque la propia tipificación inicial de la demanda es un triaje. Sí. Normalmente se peca por exceso. Normalmente se sobretría. Normalmente. Bien. No tienen una formación específica sanitaria y eso supone un cierto problema. Y luego el triaje definitivo es el que hacemos nosotros, que es donde etiquetamos la demanda por niveles de prioridad. Los gestores no pueden cambiar la etiqueta de la demanda, asignan una demanda y salta automáticamente, pero el número de demanda lo puedo cambiar yo, que soy médico coordinador. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros utilizamos básicamente el triaje de 5 colores, que es el de Manchester, donde establece entre lo que es situación de reanimación inmediata, de reanimación estricta, de vida o muerte en cuestión de minutos, de resucitación en definitiva. A continuación es una emergencia que te da un margen de maniobra de 10-15 minutos. En la resucitación tenemos que empezar a actuar ya. Son los planes esos donde se dan consejos de reanimación desde la propia sala. Hemos dicho en rojo 1, naranja 2, 3 que sería la urgencia, donde ya en vez de ser 15 minutos, pues dispones más o menos de una hora para el manejo. 4, que es una urgencia menor, una cosita que puede ser dolorosa, pero bueno, que admite un par de horas para manejarlo porque estén saturados los recursos. Y lo último, el quinto, que es el azul, que no tiene prácticamente urgencia ninguna y que puede ser derivado, tiene un tiempo de respuesta que puede ser razonablemente de 3, 4, 5 horas. ¿De acuerdo? O puede ser diferido. Incluso podemos resolverlo nosotros con consejos. 5 en el sistema de 5 sistemas de tipos de demandas que tenemos nosotros etiquetadas: resucitación roja, azul, urgencia no existente, sin urgencia ninguna. ¿De acuerdo? Y entre ellos, pues varias categorías. Y vamos a recordar una cosa: de la misma manera que el triaje es dinámico y continuo, la categorización de la demanda es continua y dinámica. Porque si ahora es 3, puede ser después 2 y después 1. ¿De acuerdo? De hecho, la frontera 1-2 es tenue. Vale, vale. Pues veo que una vez que clasificáis la demanda, teniendo en cuenta esos parámetros y la información que os llega, que supongo que en algunas situaciones escasas O ninguna. o ninguna, eh, ¿qué tipo de recursos gestionáis normalmente? Es decir, ¿cuál es vuestra, una vez que vais catalogáis una demanda como asistencial, qué posibilidades hay? Bueno, pues te voy a decir los recursos que tenemos. Unidades móviles de emergencia en la provincia de Cádiz son básicamente los equipos de emergencia 061 y equipos de emergencia terrestres y aéreos. Las unidades que antes se llamaban DECU y que ahora son unidades dependientes del SAS y ahora se llaman servicios de apoyo a atención, servicios de urgencia de atención primaria, los SWAP, ¿vale? Que son dispositivos de continuidades asistenciales y demás, pero que tienen una buena capacidad de resolución. Y luego los transportes de pacientes críticos, que ya hemos dicho que son unidades de soporte vital avanzado medicalizadas o unidades de soporte vital avanzado enfermeros. ¿De acuerdo? Que pueden a su vez movilizar un segundo. Luego el helicóptero 061, que ya los he incluido en lo que he dicho previamente, las unidades de la red de transporte urgente, otros recursos humanos que pueden estar funcionando en el Servicio Andaluz de Salud, que son los médicos de atención primaria o los médicos de punto fijo de urgencia, logísticamente muy complicados de manejar porque hay que ponerles una ambulancia y no siempre están disponibles los recursos porque normalmente se tiende a estar saturado, ¿de acuerdo? Y las ambulancias de protección civil en los casos en los que existe y de Cruz Roja. Lo que pasa es que eso no son recursos estables, dependen de la disponibilidad de voluntarios y a veces están o a veces no están. Si nos encontramos, por ejemplo, en un dispositivo de riesgo previsible, como pueda ser el de los carnavales de Cádiz, que el ayuntamiento monta un dispositivo propio, nos comunican que tienen una serie de recursos, pero la activación de los mismos va a ir a través de su propio, si nosotros tenemos el CCU-EU,
Centro de Coordinación de Urgencias y Emergencias, ellos tienen el CECOPAL, que es Centro de Coordinación Municipal. Tendríamos que llamarles a ellos para movilizar esas ambulancias cuando existen, o esos recursos cuando existen, de Protección Civil, de Cruz Roja, de la empresa privada que hayan contratado, de lo que sea. Porque, ojo, en carnavales la gente sigue llamando a la línea 061. Y hay muchos vídeos por ahí, tú habrás visto alguno, donde vemos una ambulancia del 061 en medio de una concentración de carnaval, lógico a las 3 de la mañana, donde la gente pues, ha bebido y ha abusado más de la cuenta y la trascendencia se relativiza. Entonces, logísticamente, los recursos humanos del Servicio Andaluz de Salud en condiciones normales son complicados de mover porque son médicos de primaria, vaya, están con la bata para hacer y muy bien lo que hacen, indudablemente, pero no es fácil de llevarla a un domicilio a enfrentarse con un dolor torácico que está infartando y que se está chocando, ¿no? Porque no es cambiar el ritmo, es disponer de material y eso. Y luego los recursos de ambulancia, de Protección Civil y de Cruz Roja y de otros que pueda haber privados, que no siempre son disponibles o no son fáciles de mover. Y no siempre existen. Ajá. Veo por lo que me estás diciendo que la sala de coordinación sanitaria está en contacto con varias salas, ¿no? Puede estar en contacto con varias salas. ¿Cómo gestionáis cuando el problema es un problema mixto sanitario y de orden público, sanitario y de un problema de incendio o otro tipo de problemas que se entremezclan? Porque muchas veces no son solo problemas sanitarios, sino que hay más situaciones en ese problema sanitario. Pues mira, se va avanzando, se van dando pasos, se va avanzando, todavía las integraciones de determinadas plataformas no es 100%. Nosotros sí estamos integrados en tiempo real con lo que es la plataforma del 112, sí estamos integrados en tiempo real, de tal manera que podemos jugar repartiendo juegos razonablemente y recibiendo la información en tiempo real. Eso tiene un problema, por otra parte, que es que la sala, el 112 como tal en Andalucía, aunque teóricamente integra fuerzas de seguridad del Estado, bomberos, protección civil y demás, luego como nosotros tenemos la desventaja con respecto a Castilla-León, tenemos la ventaja de núcleos poblacionales grandes, lo cual permite disponer de recursos, pero la desventaja de que, claro, no es tan fácil integrar en todas las salas pues policías locales, policías nacionales, guardias civiles y demás, ¿no? Entonces, a su vez, tienen que distribuirlo a las otras salas. Básicamente, con 112 no tenemos demasiado problema, es una integración en tiempo real y luego la gestión es otra cuestión porque depende de otra serie de factores, ¿no? Que quizás es más una cuestión probablemente de mentalidad de funcionamiento, que yo creo que se conseguirá antes o después. Uh-huh. Con otras salas sí tenemos algunos problemas más. Por ejemplo, tenemos con Salud Responde, no es que haya problemas, es que ellos tienen una operativa de funcionamiento para no perder el contacto con el paciente que les ha alertado a ellos y a veces le estamos diciendo que queremos llamarlo y no podemos hacerlo porque hay ciertos problemas logísticos. Pero en general nos pasan la escucha e intentamos, por otra parte, pues hacer la gestión. Básicamente todo se reduce a lo que es el título de este seminario, ¿no? Que es coordinación. Uh-huh. Coordinación y organización, ¿no? Yo creo que se irá avanzando mucho. Nosotros, el salto que se ha dado en la coordinación desde el punto de vista interoperativo con 112, que fue hace 2 o 3 años, ya supuso un salto importante porque era en tiempo real. Antes podía haber una demora de 4 o 5 minutos, ahora probablemente no llega al minuto porque es en tiempo real y a veces no llega al minuto porque hay cosas que tienes tú tienes que entender, que tienes que leer lo que le están pasando, no es otra historia, yo comprendo que las personas se angustian, pero es que todo exige un tiempo de procesamiento, no tenemos una UBI móvil en cada esquina, no la hay, ni hay una unidad de Policía Nacional en cada esquina o de Guardia Civil en cada esquina o de Policía Local en cada esquina, ¿no? Eso por un lado. Y luego, normalmente nosotros mandamos requerimientos en función de que el aviso preveamos que pueda tener ciertas complicaciones de seguridad para el equipo interviniente, ya sea porque haya un incendio activo, una fuga de gas o porque, al contrario,
haya un agresor o agresores que puedan poner en riesgo el equipo. Entonces sí que se hacen requerimientos solicitando participación de coberturas policiales para poder llevar a cabo el trabajo en la zona lo mejor posible. Eso habrá que trabajarlo. Hay procedimientos de coordinación interinstitucionales, pero hay que sobre todo tener mentalidad de que zona caliente es zona de peligro, de saber dónde podemos trabajar y dónde no podemos trabajar. Y de lo que podemos hacer en cada zona y de lo que no podemos hacer en cada zona. Ajá. Pues, por lo que estás contando, bueno, existen salas que son conjuntas, ¿no? Que están todos los servicios de urgencia y emergencia juntos, ¿no? Por ejemplo, creo que se llama el servicio en Extremadura, el SERCAN creo que también, en Madrid también, en Madrid también, creo que Castilla y León también. El resto no te lo puedo decir, porque en otros sitios hay salas sanitarias puras y salas no sanitarias. Ajá, vale. O sea que hay un mixto. Hay sitios donde están todos juntos y otros sitios donde son diferentes salas que están coordinadas entre ellas y en intercomunicación. Eso es. Y eh, me gustaría que me explicaras un poco qué funciones tiene el médico coordinador, aparte de las que nos has contado, ¿no? Pero a grandes rasgos, como resumen, dentro de una sala de coordinación. Bueno, vamos a ir como hemos hablado de que entran las llamadas de una forma, que las recibe un gestor. Me gustaría que me explicaras un poco, ya te digo, a grandes rasgos, cuáles son las funciones del gestor. Luego vamos a hablar de las del médico por supuesto, hablaremos también de la del enfermero. Vamos a ver, el gestor básicamente es la puerta de entrada al sistema y además es una pieza importantísima. Porque si para que te hagas una idea, en una sala puede haber, pues el otro día estuve yo allí en la sala y en este caso había pues 12 gestores y había 2 médicos coordinadores. Lógicamente, porque entre otras cosas, la información que reciben en primera instancia es la información básica de qué está pasando y dónde está pasando y cómo me puedo poner en contacto con usted. Porque claro, es que aquí te dicen, estoy muy malo, sí, pero oiga, señora, ¿muy malo dónde? O señor, ¿dónde? ¿Y qué está pasando? Porque una luxación de hombro es una patología muy dolorosa, pero no es mortal. No es lo mismo que una parada cardiorrespiratoria o que un dolor torácico chorreando sudor y con un malestar y una sensación inminente de muerte tremenda, ¿no? A uno está claro que hay que mandar a una UBI móvil antes que al otro. El otro habrá que ver cómo se maneja. Y es muy doloroso y es muy fastidioso, pero es que el otro se está muriendo, ¿no? Eso no. Entonces esa es la labor del gestor. Empezar a ver qué está pasando ahí, recibirlo. Generar o crear la demanda estructuralmente la base y pasar la información a un médico coordinador para que cambie el tipo de demanda, porque decida que lo que parecía un dolor torácico muy grave resulta que ha sido porque ha tenido un pequeño accidente por alcance y se ha golpeado el tórax con el volante. Consideraciones completamente y a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Hombre, ¿puede tener una rotura cardíaca? Pues tendría mala suerte. No es que tuviese una rotura cardíaca, es que tendría mala suerte. Tendría una rotura cardíaca si fuese a 200 o a 100 o 80, donde ya la cinemática, la inercia del golpe, pues hace que tengas una lesión estructuralmente importante. Pero eso con que se le mande una ambulancia convencional o alguien lo acerque al hospital a ver si se ha lesionado o se ha fracturado una costilla es más que suficiente, ¿no? En principio. Todo admite matices. Claro. A mí hay una frase, perdona, permíteme que te interrumpa, hay una frase que me ha gustado mucho, que he leído últimamente en un librito que que nos distribuyó en su tiempo el Colegio Médico y que yo siempre lo he dicho, lo he enunciado de una manera, pero ahora me ha gustado todavía más como aparece en este libro, ¿no? La medicina es el manejo de la incertidumbre. No es para nada una ciencia determinista, es una ciencia probabilística, ¿eh? Eso, la sociedad, pero vamos, la medicina y la enfermería, ¿eh? No vayamos a ver. Estoy hablando de ciencias sociosanitarias, ¿vale? Bien. Entonces, con eso, esa es la primera parte del gestor, pasa posteriormente a
a la labor del médico coordinador en este caso, cuando son prioridades 1 o 2, son emergencias médicas, prioridades rojo y naranja, que pueden cambiar, que tienen un margen de maniobra en cuanto a intervención de un equipo de 15 minutos como mucho. Los tiempos son aproximados, ¿eh? Sí, Porque sí. te puedes encontrar con que esté todo ocupado y entonces sacar a un médico de un centro de salud es complicado. No es que no quiera, es que no es fácil, porque requiere un equipamiento que no tiene, por ejemplo, y le hace falta una ambulancia para llegar a eso y no que hace el hombre con las manos, ¿no? No se va a tirar 3 horas dando masaje cardíaco que no tiene ninguna posibilidad de ser viable inicialmente. Bien, entonces, lo que os estoy diciendo, lo que te estoy diciendo, el médico termina decidiendo si es una prioridad 1, 2 o 3 o 4 y manda el recurso que sea, y lo que hace es determinar lo que hemos dicho, y ya debe ser la quinta vez que lo digo, analizar y decidir. Y decidir el tipo de recursos de los que me has preguntado antes, cuál es el que se envía. ¿De Ujú. acuerdo? Cosa parecida tiene, aprovecho ya antes de que me recuerdes que se me ha olvidado lo del enfermero, cosa parecida hace lo del el enfermero. El enfermero se puede encargar, en algunos centros se encargan de la gestión de los transportes secundarios de críticos, ¿eh? Y sobre todo de las prioridades 3 o 4, porque pueden manejarla. Hay un proyecto que casi es, hay un proyecto, no, hay un manejo de esa gran cartera que yo te he citado al principio, que va a ser nuestro futuro de trabajo, que son los pluripatológicos, los plurimedicados y los crónicos. Ahí la enfermería va a tener una labor fundamental. Porque una de las cosas es el control médico, que no es tan necesario todos los días, y otra cosa es el control de los cuidados, que sí es más necesario todos los días. Ujú. Y ahí enfermería hace una labor que en Guipúzcoa, por ejemplo, en un congreso de coordinación que estuve yo hace 3 años en Toledo, pues tienen creo que es en Guipúzcoa, tenían un seguimiento a través de un número de teléfono particular, de un número de teléfono diferente de los pacientes crónicos y demás. Actualmente aquí fundamentalmente se encargan de las prioridades 3 o 4, y si están los médicos coordinadores saturados, pues por rebose le pueden caer los 2 y la 1, pero no es su función. Ajá. Entonces, por hacerte un pequeño resumen, una vez que entra una llamada, es recogida normalmente por un gestor de emergencia, ¿no? Que la clasifica, toma datos y con esos datos se van decidiendo en cómo clasificarla, y esa información llega al personal sanitario, en este caso, en principio, al médico, si es una prioridad 1 o prioridad 2, el cual analiza y gestiona esa demanda para darle un recurso adecuado a las necesidades, ¿no? Teniendo en cuenta que con esas mismas premisas, el enfermero sobre las prioridades 3-4 hace un trabajo parecido de análisis y gestión de los recursos necesarios para ello, ¿no? Más o menos sería eso, ¿no? Vale. Efectivamente. Y esto supongo que tendrá unos tiempos, ¿no? Esto no se puede dilatar en el tiempo de forma infinita, ¿no? Tendréis que trabajar con unos tiempos y... Vamos a ver. Fíjate, efectivamente, esto es como todo. La evolución, la propia evolución de determinados hechos sociales, por ejemplo, el incremento de la red de autovías, pues disminuye la frecuencia y la incidencia de traumas de alta velocidad, de accidentes de tráfico graves, por ejemplo, ¿no? El envejecimiento de la población pues hace que haya más posibilidades dentro de los cuadros cardíacos, que en vez de tratarse de cuadros de síndromes coronarios agudos con elevación de ST, sean bastante menores o bastante menos frecuentes que los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST. ¿Por qué te digo esto? Porque evidentemente los tiempos de respuesta, nosotros tenemos establecido unos tiempos para etiquetarlo, que habitualmente entre que entra la llamada y sale el equipo de emergencia en prioridades 1, no debe pasar de un par de minutillos. Fíjate lo que estoy hablando, ¿eh? Lo que pasa es que esto no siempre es tan fácil. 2 o 3 minutos, vamos. Eso no siempre es tan fácil.
por la sencilla razón de que la información que te dan no siempre es tan clara. Es decir, aquí todos los cuadros coronarios con elevación de ST no empiezan con un dolor en el pecho. Hay cuadros sincopales, se desmayan, hay disneas, hay sensación de intranquilidad, hay dolores de barriga, hay dolores de hombro. Para gustos los colores y para presentaciones todas las que quieras y más. ¿De acuerdo? Hay flato, hay sensación de flato. Una disnea pues puede ser que se esté una dificultad respiratoria, puede ser porque es una bronquitis aguda, una bronquitis crónica, o por contrario porque es un infartazo o un edema agudo de pulmón. Eso tiene su conque, ¿eh? Eso requiere su tiempo que muchas veces no te permiten cumplir los tiempos establecidos. Porque te puedes equivocar por exceso o por defecto. Y equivocarte por exceso tiene un problema, José, como tú muy bien sabes, que te quedas sin esa unidad operativa de alto nivel de resolución y tienes que enviar un recurso de menor nivel de resolución, con todo lo que eso supone. Entonces, normalmente se procura que haya unos tiempos mínimos de respuesta en el procesamiento de la demanda, en el procesamiento de la llamada y luego en la salida del equipo y en la llegada al lugar. Normalmente la media puede estar llegando al lugar desde que se activa un equipo de emergencia, puede estar en unos 8 o 9 minutos, que es un tiempo muy bueno, ¿eh? Muy bueno. A veces, cuando está el tráfico más complicado, horas punta, saturación, el que está comprando en la ferretería de la esquina y ha dejado el coche mal aparcado, que también existe, las disposiciones urbanísticas con mucho parterre, que es muy agradable para visitar, con mucha zona peatonal, pero donde no puedes entrar con una ambulancia que pesa 3.500 kilos y que tú llevas, cada miembro del equipo puede llevar fácil 15 o 20 kilos de equipo. Es decir, que estamos hablando de recorrer 100 metros, no es lo mismo que hacerlo y eso sin contar con que no tengas ascensor, que subas y llegues ya en fin, en unas circunstancias mucho más complicadas, ¿no? Es que hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Ajá. Vale, ya me ha quedado claro lo de los tiempos. Y creo que te voy a preguntar una cosa que es importante porque creo que la gente se puede llamar a engaño, o más que llamar a engaño, yo entiendo cuando hay alguien que llama por teléfono con un problema sanitario serio, pues alguien que se le ha producido una parada cardiorrespiratoria, que es un familiar tuyo, o alguien que tiene un dolor torácico y ya lo ha vivido antes como un infarto y es en esta ocasión también puede ser un infarto. La gente se pone nerviosa, lo cual es normal, y entre nosotros los sanitarios, pues nosotros nos lo tomamos con otra calma, no porque no nos importe, sino porque eh, ese es nuestro trabajo y entendemos que estas cosas ocurren de esta forma y que son emergentes, urgentes, que hay que tratarlas rápido, pero bueno, hay que llegar a los sitios, como tú dices, hay que tener la información. Es decir, entendemos que hay unos tiempos en los que se juega, ¿no? Pero el usuario como tal, eso no lo entiende. No es que no lo entienda, es que está viviendo su situación y muchas veces esa vivencia es desagradable y es alguien que se te ha parado, que es familiar tuyo, entonces es un problema. Eh, y tú lo has dicho antes, ¿no? Una ambulancia, pero ¿dónde, cómo? Eh, Cuando hay esa situación de urgencia y emergencia, eh, ¿rápidamente se le envía el recurso o se espera a que se haga todo el interrogatorio y se cojan todos los datos para decidir y mandar el recurso? ¿Cómo funciona eso? Yo creo que para tranquilizar un poco a la gente, ¿no? Lo que se hace, se intenta frenar al paciente, se intenta frenar unos segundos. Si no se ve, dice no se preocupe que ya va para allá una ambulancia. ¿Eh? Y luego intenta reiniciar y además se envía, se va, todo el procedimiento es simultáneo. Aquí lo estamos simplificando a efectos pedagógicos, ¿no? Pero además se envía, se va, el médico coordinador asigna el recurso o destaca el recurso para que la operadora lo vaya dando, pero a la vez se le sigue haciendo preguntas, ¿no? En la dinámica de sala se me ha olvidado comentarte que cada vez se va haciendo más, se intenta tener un gestor de recursos específico. Una vez que el médico coloca el recurso, el gestor lo activa y la operadora o el gestor que ha recibido la llamada continúa haciendo un interrogatorio o dando consejos de reanimación o de lo que sea.
¿de acuerdo? Entonces se intenta recuperar la información. ¿Que ya tienes más información? Bueno, pues paras lo que has enviado y envías otra cosa superior, o por el contrario, paras lo más superior y envías una más inferior, porque lo único que necesitas es algo para llevarlo al hospital. ¿De acuerdo? Entonces, se intenta siempre mandar, cuando ya no tienes ninguna información, tienes que mandar algo. Si ves que hay una situación que es potencialmente peligrosa, solicitas cobertura policial, y si intuyes que puede ser una situación donde el riesgo pueda venir determinado, por ejemplo, por un escape de gas o por una contaminación por cualquier cosa, pues activas al equipo rescatador, que en este caso está claro que es bomberos, ¿no? Si los riesgos son otros que no sanitarios, que no sean sanitarios, se utilizan los adecuados para el momento. Y Desde entiendo con luego, todo esto que me has dicho, sí. que una vez que entra la llamada y se hacen un par de preguntas, entre ellas importantes, ¿dónde está y qué le pasa? Supongo, a lo mejor en la tercera pregunta ya estáis mandando el recurso, aunque luego se hagan múltiples preguntas más. Es decir, que mi padre tiene este problema, se le hace una pregunta y se evidencia con eso que puede ser ese problema y ya se le ha enviado un recurso, Sí, dependiendo de la necesidad, ¿no? Y luego, sobre todo si estamos hablando de esto como una cosa emergente, probablemente un equipo móvil sanitario, ¿no? sí, Eh, y luego se le hacen múltiples preguntas, supongo que para darle más información a ese equipo que va, ¿no? claro. Primero para darle más información, pero sobre todo porque a lo mejor resulta que es una cosa potencialmente grave, pero no es inmediata, esa urgencia que puede esperar hasta una hora, y que tú dices, es que esto el equipo de emergencias o el equipo de urgencias que yo le puedo enviar, señora, no, o señor, no le va a resolver el problema, y esto requiere el acceso a un centro sanitario porque hay que hacer una analítica. Por ejemplo, se me ocurre, los pacientes que tienen un cuadro canceroso, ¿no? Y que fuera de ciertas características comienzan con un cuadro clínico de fiebre con malestar general, y tienen necesidad de hacer una analítica para descartar que no tenga una depleción de elementos de la sangre, de elementos formes, una neutrofilia, porque a lo mejor es una depresión, o por el contrario que tenga una linfocitosis, sea una complicación de su propio, que esté relacionado, no sea un catarro normal que puede ceder con paracetamol, sino que tiene un cuadro infeccioso que en la situación de inmunocompromiso que tiene ese paciente canceroso requiere un abordaje hospitalario para saber qué está pasando ahí. Entonces, ahí por mucho UBI móvil de altísimo nivel de resolución que le manden, lo que necesitas es un hospital que se te hagan las pruebas adecuadas para ver dónde está la infección, o si está relacionado con el propio cuadro tumoral que padeces, ¿no? Que Ajá. eso siempre es fácil de hacer entender a las personas, ¿eh? Bueno, ya que me has hablado de ejemplos de situaciones, ¿me podrías contar alguna situación curiosa o que te haya llamado la atención como médico coordinador, coordinando, que como, bueno, por contarnos alguna anécdota? Mira, en la sala entran cosas, entran por llamadas cosas que algunas son confesables y otras no son confesables, ¿no? Situaciones anecdóticas muchísimas, complicadas también. Eh, eh, Recuerdo una que es una anécdota, una persona que llama a las 3 de la mañana de un sábado porque tiene un niño pequeño. Su mujer es el único día que ha salido fuera a tomar una copa con las amigas o algo así, y el niño lleva llorando sin parar 1 hora y media. Entonces, claro, nos decía, no llame, ¿y qué quiere usted que yo le envíe? Porque acúnelo, dele un biberón, cámbiele el pañal. Es que verá, no, esto no es cuestión de que a lo mejor podía estar enfermo el crío, ¿eh? Que yo no digo que no, pero con esa información. Entonces, pues intentamos calmarlo, y porque además no, ya me explicarás qué hace que el médico de UBI móvil allí a las 3 de la mañana, aparte de blasfemar en arameo contra el médico coordinador que le ha mandado, ¿no? Y luego hay otras situaciones que sí que son muy dramáticas, de personas que, por ejemplo, con la pandemia, que se han encontrado completamente desbordadas porque han acudido a un paciente, han llevado al hospital en las primeras fases donde el manejo clínico pues era un manejo de lo desconocido, ¿no?
de haberse dado de alta y demás y haber tenido un curso infausto en unas horas posteriores, ¿no? Pero porque lógicamente no se sabía cómo iba a evolucionar el bicho, ¿no? Ahora que se le etiqueta así, ¿no? Yo mismo he atendido a algún paciente, no en esta por supuesto, ¿no? Pero por ejemplo, cuando hubo la gripe A famosa, nosotros tuvimos que atender a un paciente in situ, que era todo aparentemente era un edema agudo de pulmón y era una neumonía masiva, ¿no? Y se nos deterioró en cuestión de minutos, ¿no? Ujú. Entonces, situaciones en sala, en calle, te he comentado algunas, y en sala de peticiones de los más variopintas y situaciones muy dramáticas de accidentes tremendamente trágicos y tener todos los recursos saturados y tener que mover un equipo de una población cercana a 25 kilómetros, ¿no? Con un pronóstico complicado. Sí, muy, muy complicado y una situación especialmente difícil. Te estoy hablando de accidentes muy, muy, muy graves con resultados, en fin, complicados. Ujú. Y ya te voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Porque no nos podemos alargar mucho más. Y bueno, está claro, después de lo que tú has dicho y de la situación en la que estamos viviendo, de que te voy a hablar ahora. ¿Cómo se lleva, cómo se actúa desde la coordinación sanitaria en una pandemia? Pues mira, tengo aquí, era lo que quería comentarte al final, tengo las demandas epidemiológicas, ¿no? A ver, yo tengo una percepción de la coordinación, a mí me gusta la coordinación, ¿eh? Aunque no lo parezca, me gusta, ¿no? Pero claro, me gusta hacerla de otra manera. Entonces, el problema es que hay una desproporción brutal entre los recursos y las posibilidades de actuación. Hay mucho miedo. No tenemos claro el concepto para lo que sirve la PCR. Pero es que no tenemos claro que la PCR se puede hacer en un periodo ventana donde si te sale negativo porque estás en ese periodo ventana de incubación, no te está excluyendo que hagas por lo menos una semana más de aislamiento Ujú. y volver a repetírtelo. Las PCR son técnicas que exigen un laboratorio con un cierto perfil, de manera que no se pueden hacer en cualquier sitio. Son pruebas caras. En coordinación, estamos hablando de una tasa de incidencia, por ejemplo, que ya solamente en la provincia de Cádiz está por encima de 1.000 casos. No es de las peores pandemias desde el punto de vista de mortalidad, pero sí lo es desde el punto de vista de transmisibilidad y de Ujú. violencia. Un virus, además, se caracteriza, leía yo hace poco que un virus se caracteriza básicamente porque muta. Y lo normal es que mute hacia abajo, pero es que también puede mutar hacia arriba. Por ejemplo, la variante británica ha mutado hacia arriba en el sentido de la transmisibilidad. Y ojo, que hay una sudafricana, una japonesa y una brasileña, y de la brasileña todavía no tenemos claro por dónde va a mutar. La gestión de la epidemia es muy complicada. Intervienen muchos dilemas éticos. ¿A quién trías? Perdón, ¿a quién trías? No. ¿Cómo haces el triaje? ¿Qué es lo que se hace en una sala de regulación? ¿Cómo se maneja eso? Es complicado, es muy complicado. Y sobre todo, quédate con la idea que, primero, la sexta vez que lo voy a decir en lo que va de entrevista, que estamos hablando de recuperación de información, de recepción de información, de análisis y de decisiones. Y que eso exige un esfuerzo intelectual importante. Que la coordinación es un elemento donde tienes que decidir y decides en función de la información que te dan. No, esto no, yo no estoy en la coordinación, no tienes la posibilidad de hacer un ecocardio para ver el flujo Doppler ni comprobar cómo auscultas a un sujeto
Hay veces que tú le dices, acércale el teléfono y ya solamente escuchando, acercando el teléfono le estás escuchando los pitos, le estás escuchando los crepitantes, le estás escuchando. Pero eso no siempre es así, ¿eh? Ujú. Y luego que los recursos se saturan y que no podemos, por ejemplo, mandar una ambulancia que ha trasladado a un posible COVID al siguiente caso, porque es que lo puedes contaminar. Pero Claro, claro. aunque esté contaminado el siguiente COVID, tienes que limpiarla porque uno de los problemas de este bicho es que está relacionado con la carga viral circulante. O sea, que si encima de la suya le metemos la otra, eso ya se organiza allí un potaje de tres pares de narices, ¿no? Y es que además corres mayor riesgo de empeorar al paciente, ¿no? El manejo de la pandemia es un desafío. Ya no hablo humanamente, que es una tragedia. Desde un punto de vista de gestión clínica es un desafío. Y es un desafío muy complicado de hacer. No es fácil. Otra cuestión son otras consideraciones, porque dependen de la información que tiene el paciente, el usuario, el familiar. Yo he visto gente que cuando me han dado avisos, he ido a ver COVID, digo, sé perfectamente que no tiene nada, por cómo me Ujú. lo han dado por el perfil de edad, pero está asustada. Claro. Y probablemente más que ir yo, que además me va a decir me duele el pecho, con lo cual hay que hacerle una radiografía porque podía tener una neumonía, que empiezan las neumonías en plan tontorrón y se deterioran en 24 horas, tengo que ir a verlo. Probablemente es más práctico a esa persona llevar una ambulancia, pero hay casos que tienes que ir tú. Claro. Muy, muy, muy complicado. Muy difícil. Muy difícil. Ujú. Pues bueno, nos has puesto en este último momento el cuerpo un poco así, pero bueno, sí que es verdad que esta es la realidad que estamos viviendo. Pues agradecerte tu tiempo y tus enseñanzas y nada, estás siempre, tú sabes que aquí en Salud estás invitado siempre que quieras venir y participar. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero decir una cosa, llevo siendo un año optimista con el tema de la pandemia. Tú sabes perfectamente además que a mí las situaciones especiales es lo que me gusta más de mi trabajo. Creo que hay que ser optimista, creo que se está empezando a ver el final. Tardaremos, tardaremos y tendremos que conceptualizar y cambiar actitudes. La vacuna no va a ser la panacea, pero ni en esto ni en nada. Tú sabes, porque alguna vez hemos trabajado juntos, sabes que yo llevo con mentalidad de manejo de infecciosos, protegiéndome desde hace 8 o 10 años cuando nebulizaba, por ejemplo, bronquíticos crónicos y Ujú. con la gripe A y demás. Llevamos un año que nos hemos estado vistiendo de astronautas y mecanizando el procedimiento porque probablemente, aunque hemos sido muy estrictos en nuestra actuación, lo que es ser capaz de mecanizar una maniobra implica que la haces automáticamente. Yo me he reinventado en las propias asistencias, tengo la ventaja, siempre lo digo, y además me siento muy orgulloso de ello. Tengo un equipo con el que hemos trabajado de tacón sin problema ninguno, con una división de las funciones clara. Yo ya, conforme fue pasando la pandemia, porque mi enfermero siguió siendo exactamente igual y yo tuve que cambiar un poco para empezar a hacer más técnicas, ¿eh? No es fácil con un equipo ponerte el fonendo y quitarte el fonendo, eso me ha costado un trabajo de mecanización, pero yo quiero decir que vamos a salir, pero que vamos a salir con trabajo, con disciplina, que no valen atajos, solo vale el trabajo, solo vale el estudiar, por supuesto. Yo animo a tus alumnos que estudien. No sé si tenemos, bueno, creo que le hemos dado formación nosotros de vestido Sí. de vestido y desvestido. Y hay que ser rigurosos en cualquier cosa. Es tan importante no coger el COVID como cuando se cura, por ejemplo, una úlcera contaminada por estafilococcus aureus meticilin resistente, no pasárselo al de la cama de al lado. Con lo cual el procedimiento es el mismo, lo que cambia es el nivel de bioprotección.
Y que sepan que cuando llaman a las salas de coordinación, todas las preguntas que se le hacen no son gratuitas, no son para fastidiarles. Tienen que hacer esa labor de pedagogía con su familia. No podemos mandar una UBI móvil a cada cosa. No podemos mandar una UBI móvil a cada cosa donde además no sabemos dónde es. ¿De acuerdo? Y sobre todo, cuando damos consejos, hay que tener en cuenta que en la parada cardiorrespiratoria, supongo que tú ya lo has dado en tu seminario, a partir de los 3 minutos y pico más o menos, empezamos a perder neuronas en torno al 10% por minuto. Eso disminuye, podrá mejorar su pronóstico clínico cardíaco, pero el pronóstico funcional humano es nefasto e infausto, con lo cual hay que reanimar y seguir las órdenes de la coordinación. Y que esto es simplemente una cuestión de ser profesionales. Y nada más, muchísimas gracias. Como todos los años, agradecerte que me invites a esto. No sé muy bien por qué me invitas, porque yo soy bastante pestiño en mis reflexiones, pero en fin, te lo agradezco y por supuesto me alegro mucho de colaborar en la humilde medida de mis posibilidades en la formación de los alumnos de pregrado. Pues nada, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.